Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Hernández Zamudio, coordinadora de la Maestría en Cultura Física de la Universidad Virtual de Michoacán y de la Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa. El día de hoy vamos a exponer un tema que es de mucho interés para todos los deportistas, entrenadores y personas afines a las áreas de actividad física y salud. El tema que me corresponde presentarles es el uso de las TICs en el deporte de alto rendimiento. A través de varias investigaciones que se han realizado en el aspecto científico, les presentaré cómo ha evolucionado el deporte a través de las ciencias tecnológicas y la comunicación. Iniciamos. La evaluación física del deporte a través de las diferentes épocas ha tenido una gran importancia. Para que nosotros podamos valorar el estado de salud que tenemos, requerimos primeramente de saber si ese cuidado de la salud tiene en la evaluación médica un organismo que pueda someterse a esfuerzos mayores. El deporte ha tenido grandes cambios y evolución a través de sus mediciones. Con el tiempo hemos aprendido a valorar primero en el aspecto manual, a través de test físicos que se realizan para medir las capacidades físicas de los atletas, de las personas que practican el deporte, o simplemente por saber qué es lo que ellos pueden alcanzar a medir a través de una evaluación física. Para los deportistas de alto rendimiento se ha convertido en un uso de la herramienta tecnológica de mayor importancia, porque nos permite valorar el nivel de esfuerzo al que pueden someterse y controlar su rendimiento deportivo. El deporte de los atletas siempre ha estado familiarizado con el tema de la investigación científica en el deporte y la actividad física, así como de la salud, porque con ella nos permite recolectar datos que son fuentes confiables para medir, para presentar y comparar respecto de otros atletas o respecto de su mismo rendimiento. Hoy en día, el uso de los GPS es una de las evaluaciones físicas que atrapa el mercado del rendimiento deportivo. Les presentaremos aquí una investigación que se hace de tipo manual, es una investigación de corte experimental en donde se valoran a 63 jugadores con diferentes funciones en el campo o posiciones como se le llama en el fútbol. Esta investigación es realizada a través de test físicos que se han implementado para medir las diferentes capacidades físicas de los jugadores en el tema de la capacidad física de resistencia, fuerza y velocidad. Para poder realizar esta investigación se llevó a cabo un periodo de 6 meses en donde se evalúan a los jugadores en 3 momentos, a través de los diferentes métodos y técnicas, así como de observaciones y el experimento y la medición. Se implementaron diferentes métodos estadísticos como es la prueba de Friedman y la prueba de Wilcoxon. Los resultados que nos arroja esta prueba, haciendo una comparación estadística, se da en 2 momentos. En el primer momento se mide la valoración de la metodología aplicada para que los jugadores incrementaran su rendimiento deportivo. Las valoraciones físicas que se consideraron son 30 metros, 1000 metros, 140 pendulares, salto en marca y salto triple. En la prueba de Friedman estadísticamente nos arroja que fue un resultado óptimo. Cuando vamos a analizar el tema de Wilcoxon, nos encontramos con que entre la medición 1 y 2 hay un rasgo que no se cumple en su totalidad al 100%. Entre la primera y segunda aplicación del test, ese dato nos aparece derivado de que este equipo viene de un viaje de 24 horas y al realizar esta aplicación puede mostrar este cambio y altera un poco el resultado. No así entre la siguiente medición, que fue la 2 y la 3, o entre la 1 y la 3, el resultado fue óptimo. Este trabajo se hace manualmente, no había ningún uso de la tecnología excepto el cronómetro, el metro y el silbato, que fueron los recursos que se utilizaron para realizar esta investigación. Anteriormente,
se medía de manera que los jugadores pudieran calcular a través de los métodos estadísticos, calculábamos el tiempo, los volúmenes de preparación, ¿sí? Y en esta gráfica mostramos cómo el volumen de trabajo semanal se desarrollaba por porcentajes, distribuyendo el tiempo en la preparación física general y la preparación física específica, para calcular cuánto tiempo se le podía destinar a la resistencia, a la fuerza y a la rapidez, cuánto tiempo se destinaba para trabajar con el balón, sin el balón y teniendo como única variable a controlar la frecuencia cardíaca. Si nosotros observamos hasta aquí, este procedimiento que se ha hecho manual sigue siendo un dato muy importante para todos los entrenadores. Conocer este procedimiento es indispensable. No así con el tiempo. Vamos a presentar la evolución que ha tenido el uso de las TICs en el mundo deportivo. Y iniciamos exponiendo el uso de la tecnología de los GPS. ¿Qué son estos implementos? En el año 2003 se inició con una vanguardia de softwares utilizados para medir a los atletas de rendimiento. Haciendo diferentes estudios, este software es el primer dispositivo que sale a la venta y a la prueba con atletas, donde consiste en que tienen unos dispositivos que se cargan en un maletín electrónico. Estos dispositivos concentran toda la información que un deportista puede realizar durante el entrenamiento o durante una competencia. Tiene la capacidad aproximada de guardar la información y estar encendido por 2 horas con 30 minutos hasta su siguiente carga. En la pantalla nos refleja el tipo de gráficos que este dispositivo de Catapult puede arrojar. Primeramente, se destina por colores. En el lado donde está el cuadrante con los botoncitos en color azul, nos indica la cantidad de jugadores que podemos y tenemos registrados para que nosotros podamos medir. Cuando están activos en verde, significa que estos jugadores son los registrados y son los que nos van a medir en estas líneas gráficas que aparecen. Todo esto es información. En esta pantallita nos indica que lo que marca en color azul son las actividades que el jugador ha realizado. Posterior a que hacemos esa baja de información, nos emite otros 3 documentos que son los que aquí vemos en una pantalla pequeña. Aquí se hace un mapeo de jugadores, que es lo que se le llama, que son los cortes que va haciendo cada ejercicio. Se manifiestan en gráficos, ¿sí? Porque estos son, depende de los picos, es la intensidad de trabajo que cada jugador realiza. Y finalmente, esta información de los gráficos y ejercicios que él hace tienen una sincronización para subir al cloud y a la nube y resguardar toda esta información. Esta es una hoja individual de trabajo de cada jugador en donde se van presentando todos los valores. Este proceso regularmente se hace una sincronización rápida y no dura más de 2 horas. Cuando nosotros tenemos la información completa y bajada de todos los jugadores o los atletas que estás midiendo, aparece esta alternativa que es una sincronización que se hace sugerida por lo menos cada tercer día para resguardar los datos en la nube. De esos datos que tú tienes en la nube, puedes ir extrayendo cantidad de variables que requerimos para valorar la funcionalidad y el rendimiento de cada deportista. Lo que nosotros observamos aquí en color rosa indica que son los mejores valores que se obtuvieron de los jugadores en todas estas jornadas de competencia. Aquí la tabla nos muestra que tenemos 15 jornadas de competencia, muestra la categoría que es la sub-15, el rival y la fecha que la realizó. Si lo hizo de visita, si lo hizo de local. El dato importante que nosotros tenemos que caracterizar aquí es un volumen total de la distancia que el jugador recorre semanalmente. ¿Sí? Aquí nos arroja otra variable que también nos indica la cantidad de metros que recorre a una intensidad más elevada. Después nos mide la alta intensidad y las aceleraciones que el jugador realiza por semana.
alta intensidad en desaceleración, y estos datos son muy importantes ya que para realizar las aceleraciones y las desaceleraciones implica un porcentaje muy elevado de fuerza que puede repercutir en la carga que el jugador realiza semanalmente. También otro dato importante que tienen los GPS es la cantidad de sprints que puede realizar un jugador en una semana de trabajo. En este caso que estamos leyendo, este jugador realizó 422 sprints en un periodo de 7 días, ¿sí? Y su máxima velocidad alcanzada, que se expresa en kilómetros por hora, está a 31,78 kilómetros por hora. Los minutos que jugó en esta semana fueron 90 minutos. Y así, cada jornada tú puedes ir valorando a los jugadores y los puedes ir midiendo para que puedas regular sus cargas externas y evitar que el jugador pueda llegar a una lesión. En esta tabla vamos a expresar el caso de un solo jugador. De los datos anteriores, aquí estamos graficando el caso de un jugador. El jugador número 1, toda la temporada del 2019 se expresa aquí en competencia, cada una de las competencias que él tuvo de local y de visita. Los valores que estamos midiendo aquí es la distancia total, el high speed running, la alta intensidad en aceleración y desaceleración, los sprints que tuvo y la máxima velocidad que él tuvo en esta temporada. Según el color de la barra, aquí nos expresa que esta es una de las variables más importantes a medir. En pequeño se observa las que menos valores tuvieron, pero si nosotros revisamos en esta jornada, el total de la distancia que él obtuvo en esta jornada nos arroja un dato en kilómetros bastante elevado, de manera que con esto tú puedes cuantificar el rendimiento de un jugador. Uno del uso de la tecnología más actual y de vanguardia que tenemos en el mundo deportivo son los sistemas WIMU. Estos sistemas son más novedosos porque tienen una capacidad enorme para poder extraer datos y variables para medir a los jugadores. Estos sistemas WIMU se han desarrollado por la empresa Real Track Systems. Esta empresa ha incursionado en el mercado del deporte de élite y alto rendimiento. La FIFA ha validado el uso de los dispositivos WIMU como los mejores para medir el rendimiento de un deportista de élite. Este uso de dispositivos tiene una certificación internacional en la que comprueba y certifica que los deportistas no tendrán ningún problema o no hará daño al deportista y al jugador. Tampoco interviene en disminuir el rendimiento que los atletas tienen. Se conforma de varias partes. Tienen un dispositivo denominado WIMU Pro. El siguiente es un dispositivo que le denominan WIMU Smart Station. El tercero es el WIMU Pro y el S Pro. Y el cuarto es el WIMU Datos de Clock que se guardan en la nube. Este sistema funciona en conjunto desde los dispositivos que recogen datos y se envían al S Pro y al S Vivo para resguardarlos en la nube. De manera que tú puedas realizar varios informes terminado el entrenamiento para revisar el rendimiento de los jugadores. Además de que facilita el uso diario de los dispositivos, ya que WIMU Smart Stations, que es el maletín, nos permite que se traslade estos equipos electrónicos a cualquier lugar y en cualquier momento. WIMU funciona a través de un sensor de GPS. Estos sensores pequeñitos que vemos aquí son colocados en el atleta para que de alguna manera se pueda medir. El uso de la tecnología con el S Vivo puede medir a los jugadores a través de la tecnología del Ultra Wideband. Este funciona con un sistema de antenas que se colocan alrededor del campo. Cada jugador tiene un dispositivo colocado en un chaleco sobre su espalda. De manera que los localizadores pueden detectar
el espacio, el tiempo, y podemos conocer mucho más variables que tienen que referencia con lo que relacionamos la distancia, la velocidad, las aceleraciones y las desaceleraciones. El Wimu Smartphone nos permite que este maletín se transporte con todos los dispositivos y puedes cambiarlo de atleta a atleta. Se pueden realizar varios cambios. El S Pro, que es el otro modelo que se tiene para este programa de Wimu, es un software de análisis que se puede utilizar en tiempo real. Es decir, que en esta cancha o espacio que están los jugadores, puedes utilizarlo tanto en vivo como a través del dispositivo. El S Pro, este es el maletín que se le denomina Smart Station y es el que se encarga de poder cargar los dispositivos. Aquí se baja la información a través de un sistema de Wi-Fi y satelital, llega a la computadora y en la computadora podemos procesar todo este análisis de movimientos y de variables que se miden. En el tiempo real se utiliza como punto de acceso para ordenar a través de una tablet todos estos distintos monitores. Y podemos nosotros observar la velocidad vertical del dispositivo, la velocidad vertical de la barra, se puede medir con un press de banca y analizar las extensiones visuales de un monitor a través de las flexiones de cadera que puede determinar una posible lesión. También se puede realizar a través del Raw Data, si todos los análisis. Este análisis se hace por sesión y nos arroja variables como la distancia, la velocidad, la aceleración, la máxima velocidad o el sprint a través del payload. Además, se pueden obtener otros datos que también tienen referencia con los parámetros tácticos que nos permite en el software analizar todos estos indicadores o estas variables que se pueden hacer a través del S Pro. Nos ofrece una gran posibilidad de darle seguimiento a las cargas de trabajo, a todas las sesiones de gimnasio que se pueden realizar, evaluarlas a través de diferentes pruebas de fuerza y muchas variables más que tienen para medirse. Lo que ahorita observamos en pantalla, estas son las relaciones que se van midiendo, cómo se expresa el dispositivo con todos estos cortes que son más que ejercicios de todo el movimiento que se hace dentro de la cancha. Puede marcarnos incluso la distancia entre un jugador y otro, entre el móvil y el jugador, y marcarnos la distancia que ocupa cada jugador, y también podemos sincronizarlo con un video. El S Pro nos determina todas las relaciones tácticas que un deportista de fútbol pueda realizar en el campo. Esta es una información geográfica que nos puede permitir extraer datos y reflejarla en tiempo real, que es a través de esta pantalla donde nos refleja todos los datos como el feedback, el sistema de repetición, las variables cinemáticas y fisiológicas del jugador, indicadores de carga, análisis táctico y ediciones de tarea en tiempo real. Entre estas variables se pueden ver las diferencias, las distancias recorridas, ¿sí? El recorrido de cada zona y en qué velocidad, cómo se observa la imagen. Cada barra identifica una zona de velocidad, andando, corriendo, sprintando, y también nos permite ver otras variables relacionadas con la cinemática y relacionadas con los parámetros tácticos. Vincular todos estos sensores es una tarea muy fácil que ahora se ha permitido este programa de Wimu. En esta pantallita nos refleja el último paso que se hace para descargar la información. Si finalmente cuando estos datos se analizan por el staff técnico o el cuerpo técnico, se pueden compartir de manera virtual a través del Wimu Cloud. Es una plataforma que almacena y extrae diferentes informes del rendimiento y la competencia, y con ello también prevenir de lesiones al jugador a través del Return to Play, que es la vuelta al campo o a la actividad posterior a una lesión. Sin duda es un proyecto que han materializado con un software muy importante que nos ha permitido alcanzar
el élite del deporte en el fútbol. ¿Qué datos importantes nosotros podemos encontrar a partir de esta información que nos arroja la tecnología? Es un procesamiento estadístico que vamos haciendo y lo importante que nosotros en la preparación física podemos obtener es la cantidad de kilómetros recorridos por sesión de entrenamiento, la cantidad de esfuerzos en aceleración y desaceleración, el player load, que tiene que ver con todos estos estímulos que ya mencionamos, saltos, impactos, frenadas, rodadas que realiza un jugador en el entrenamiento y la competencia. Y sobre todo algo muy importante que es la carga interna, ¿sí? La relación que existe entre lo que el jugador recorre y en el aspecto físico lo que se gasta y entre la carga interna, ¿sí? Para que nosotros podamos lograr sincronizar y determinar cuándo el jugador tiene una carga aguda y cuándo una crónica, requerimos de un parámetro. Y esto nos refleja el comportamiento del jugador a través de las diferentes cargas que nosotros implementamos con ellos, ¿sí? En esta misma parte, la velocidad máxima alcanzada por sesión es un punto muy importante para que nosotros podamos determinar si el jugador está recuperado en su totalidad. En el aspecto técnico también tenemos una importante información, ya que en esta nos puede brindar la información más conveniente para que el jugador pueda tácticamente expresar las indicaciones técnicas. Dentro de ese banco de datos que tenemos a través de los dispositivos, la cantidad de kilometraje recorrida por cada jugador nos permite determinar si tácticamente el jugador está recuperado. Si la cantidad de metros que recorren, si la importancia que es el número de espacios que el jugador puede recorrer, la velocidad que alcanza y los metros que recorre a alta intensidad. En esta gráfica mostramos a este jugador o a este atleta que trae colocado un chaleco. Este chaleco en la parte posterior tiene guardado un dispositivo. Este dispositivo es el que se encarga de medir y hacer el análisis cinemático de todos los movimientos que los atletas van realizando durante el entrenamiento. Si a través de este tipo de software nosotros podemos observar que este chaleco con el GPS nos va a arrojar bastante información, incluso, como lo mencionábamos anteriormente, cuando el jugador está en riesgo de lesión. Lo que ahora nosotros es de gran importancia, que esta tecnología para el fútbol mexicano ha sido de gran importancia. Anteriormente basábamos nuestra información a través de investigaciones realizadas por extranjeros, por futbolistas o por deportistas que estaban realizando su práctica con esta tecnología más avanzada que en nuestro país. Hoy en día el fútbol mexicano ha podido lograr a través del sistema del software del WIMU los presupuestos físicos de los futbolistas mexicanos. Todo el fútbol mexicano tiene ahora como índice de medición este software. Ha sido parte importante ya que tenemos la medición en los jugadores de la Liga MX por posición, en la distancia en metros que recorren aproximados en un entrenamiento o en una competencia, ya que este sistema es el que marca el perfil condicional del futbolista de la Liga MX. Y estos datos que aquí se arrojan es un resultado que surge a partir de esa innovación. Podemos también diferenciar cuál es la cantidad de distancias, de sprint, de jugadas a alta intensidad, de aceleración y desaceleración para cada uno de nuestros jugadores. De manera que la posición de central para el jugador mexicano, por poner un ejemplo, está en aproximación a que durante una competencia el jugador de esta posición recorre 9.075 kilómetros en los 90 minutos. Para la posición de los laterales es un poco más, 9.820, ya que tácticamente tienen una función sobre la banda que tienen que recorrer hacia el frente. El delantero, que es una de las posiciones más activas en el fútbol,
alcanza a recorrer 9.247 kilómetros, un medio de contención ofensivo y defensivo alcanzan casi los 10 kilómetros en un partido, y en el promedio máximo se va viendo los datos aquí. Igualmente, en la liga de ascenso se hace este mismo trabajo de medición. Hoy está implementada igual para las jugadoras de fútbol de la Liga MX para revisar y tener datos obtenidos como perfil condicional de cada futbolista. Y en estas dos gráficas podemos observar que no hay una gran diferencia entre los valores de la liga de ascenso y la liga profesional. Por lo que los software nos permiten tener algunas consideraciones finales para que nosotros podamos regular nuestras cargas a través del esfuerzo físico. Como por ejemplo, se concluye que un jugador de fútbol puede realizar una aceleración y desaceleración importante, y eso no significa que el hecho de haber sido una competencia local o de visita influya o determine en el mayor o menor esfuerzo físico. ¿Sí? Lo que determina en realidad el ganar o perder es la calidad que el rival presenta y la altura a la que se está jugando, ya que se disminuye, entre más altura tengamos, el rendimiento físico y es muy considerable. Los autores Rambini y Lagos nos determinan que los jugadores de fútbol que corren más regularmente tienen la tendencia de perder y empatar el partido. Los jugadores que corren menos son los que permanecen con el resultado a favor. ¿Sí? A mayor altura nos disminuye la distancia recorrida y la distancia de alta intensidad, de manera que la relación de la altura queda en un primer dato la altura de 0 a 1000, en el segundo dato de 1000 a 2000, en el tercer dato de 2000 a 2500 y en el cuarto dato la altura de más de 2500 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida no significa el éxito del equipo que está compitiendo. Los equipos de menor clasificación en la tabla suelen ser los que corren más y a más altas velocidades. Significa que cuando no tienes la tenencia del balón, implica que recorras más distancia para poderlo recuperar. Y los equipos de mejor clasificación en la tabla suelen ser los que menos corren. A la tenencia del balón, ya que se enfrentan a los rivales menos rankeados, estos suelen correr más. Cuando se juega a una altura de 0 a 1000 metros, es donde se recorre más distancia y las carreras a más altas velocidades. Los equipos que calificaron a la fase final muestran datos heterogéneos, de manera que no existe una relación que garantice el éxito. Por lo que es importante que nosotros, a través de este software, podamos realizar actividades en donde logremos medir cuántos son los valores que nosotros determinamos y qué variables nos alteran el resultado. Los juegos modificados, por ejemplo, tienen estas variables y son determinantes en su ejecución, ya que nos marcan una distancia recorrida, una distancia en alta intensidad, la distancia en metros por minuto y las aceleraciones y desaceleraciones. De manera que al hacer un estudio referente a los juegos modificados, podemos encontrar las variables que los determinan y asimismo adecuar los espacios de ejecución en función de la edad y del nivel deportivo. En esta investigación nosotros hemos apoyado en todas estas bibliografías, igual que los permisos autorizados por estos dos software que manejan el Catapult y el WIM. Vamos a observar un video y a escucharlo que nos promueve cómo se utiliza el uso tecnológico de los dispositivos WIM.
un gusto haber estado contigo presentándote esta información. Esperemos que sea de tu agrado y sobre todo que te sirva. Ven con nosotros, apóyate con la Univim. Nos vemos pronto. Gracias.